Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes que nos acompañe en esta rica mañana, dándole gracias primeramente a nuestro Dios que da la dicha, el privilegio de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. A ustedes que nos oyen ahí en su casa, damos gracias porque dan la oportunidad que entremos a su casa y podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, tenemos nuestra escuela sabática y el título en esta mañana es el poder. Y voy a invitarles que abramos nuestra Biblia. Si tiene su cuadernito, téngalo a la mano. Y también vamos a tomar nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 11. Y nuevamente estamos hablando del poder, donde cada uno de nosotros debemos de meditar en ello y vamos a ver lo que la Escritura nos habla en referencia al poder, porque muchas de las veces si no manejamos el poder bien, podemos caer en la trampa de ir al fracaso. Y primeramente vamos a ver desde la creación y vamos a estar viendo algunas recomendaciones que nuestro Señor Jesucristo hace en referencia al poder. Recordemos que el título se llama El poder y nuestro texto base que vamos a estar descifrando más adelante se encuentra en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Una vez más, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos una nueva esperanza, a reconciliarnos con nuestro Dios, a que seamos una nueva criatura y ahora quiero que sepan que el poder que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros es muy diferente al poder que el mundo nos ofrece. Así que a través de la palabra de nuestro Dios vamos a ver la importancia del poder que Dios le dio al hombre. Voy a hablar sobre tres conceptos que tenemos en esta mañana y primeramente vamos a ver de qué manera confrontó Jesús el problema del poder durante la cena del Señor. Así que vemos un problema que está sucediendo cuando nuestro Señor Jesucristo toma la cena y cómo confrontó este problema que tenía en referencia al poder. Concepto número 2, ¿qué es lo que nos enseña Efesios y la armadura de nuestro Dios con respecto al poder? Nuevamente hemos de estar hablando sobre el poder. Y por último, ¿dónde tiene usted dominio en su vida? ¿Cómo se siente ejercicio? Así que vamos a estar hablando a qué tipo de poder y de dominio tenemos cada uno de nosotros. Voy a invitar a que tome su Biblia y vamos a irnos como lo hacemos en otras ocasiones. Primeramente vamos a ver la referencia que nos da sobre del poder en el Antiguo Testamento y luego vamos a ir avanzando hasta llegar al Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Génesis y vamos a ver cómo a nuestro Dios le da ese señorío, ese poder al hombre, aquel Adán que crió del polvo de la tierra. Y fíjense bien lo que dice en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. Espero unos segundos que lo tengamos y vamos a ver lo que nuestro Dios deposita en el hombre y aún de que le cría aquel hermoso huerto, como lo hace Señor de toda la creación. Y dice Génesis 1:26, dice la palabra de nuestro Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se señoree en los peces de la mar. Aquí vemos que nuestro Dios primeramente pone de su imagen en el hombre y también lo hace que se enseñoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Así que nuestro Dios le da ese poder, esa autoridad, ese señorío para que Él tenga el gobierno, para que Él cuide de aquella creación que nuestro Dios le había hecho para aquel hombre, para aquella pareja, para aquel Adán y aquella Eva. Tanto que el salmista, si vamos ahora al libro de los Salmos, también se expresa de la misma manera en referencia al señorío que nuestro Dios nos ha dado. Y en su casa, si tiene la oportunidad, le invito a que lea todo el Salmos 8:6, donde habla, donde nuestro Dios le pone todo en sus manos al hombre, exclusivamente para que tenga el señoreo sobre todo ello. Dice Salmos capítulo 8, versículo 6. Un salmo muy hermoso. También ha sido un canto, una alabanza para nuestro Dios este canto. Y dice el Salmos 8:6. Dice de la siguiente manera: hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste
debajo de tus pies. Cuando aquí el salmista David empieza a componer este canto, esta alabanza a nuestro Dios, tiene referencia del libro de Génesis capítulo 1, versículo 26-27 y todo el capítulo 2, donde habla que nuestro Dios pone imagen a semejanza a nuestro Dios y también le hace Señor tanto de las plantas, de los animales, de las aves, para que Él tenga el cuidado de lo que nuestro Dios había creado. Nuevamente dice, hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Y si vemos todo el Salmo, voy a leerlo rápidamente, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo los cielos sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que le visiste? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de ilustre, hicístele enseñorear de la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuando pasa por los senderos de la mar, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Aquí vemos que nuestro Dios en el verso 6 que tenemos en esta mañana, hicístelo enseñorear de todas tus obras. ¿De dónde saca esta enseñanza David? Cuando vimos en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí donde nuestro Dios le da ese dominio a aquel varón, a aquel Adán, para que tuviera con toda tranquilidad trabajar en aquel huerto que nuestro Dios le había dado. Pero quiero que sepan que hay unas frases en el mundo que se han usado y que tenemos que tener mucho cuidado. Una de ellas es, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Yo creo que recordamos esa frase que se le dijo al hombre araña, Spider-Man, se le dijo que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Así que cuando tenemos ese poder, tenemos responsabilidades muy grandes. También hay otra frase que se usa mucho, si realmente quieres conocer a alguien, dice, dale el poder. Así que cuando tenemos el poder, tenemos que tener mucho cuidado porque el poder cambia mucho a las personas. Así que tengamos cuidado con ello. Aquí nuestro Dios le está dando poder a aquel Adán y sobre ese poder que nuestro Dios le ha dado, pues tiene una grande responsabilidad. Nuestro Dios le puso el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo cuidase. Entonces nuestro Dios mira a aquel varón que ha criado conforme a su imagen y le da el señorío, le da el poder para que cuide de ese hermoso huerto. Ya Adán y Eva, separados de su creador, después de que pecan, después de que se alejan de la presencia de nuestro Dios, el dominio fue de grado a dominación. Ahora ya se quiere tener el control, a quien es el que manda, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Mezclado con miedo, envidia, el poder orgulloso rápidamente se convierte en violencia. Cuando el hombre empieza a tener ese poder, inmediatamente ese poder se viene en orgullo, en violencia, pisotear a otras personas, y tenemos que tener mucho cuidado con ese poder. ¿Por qué? Porque de ahí viene la muerte y vienen las guerras. Así que cuando se tiene el poder, tenemos que tener mucho cuidado, porque bajo ese poder que se le ha dado, entonces viene una prueba grande de que realmente si estamos sirviendo a nuestro Dios o queremos dominar a otras personas por medio del poder que tenemos. Y miren lo que pasa, lo que puede pasar con nosotros, un fracaso cuando pensamos que el poder viene de nosotros mismos. Vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a ver un personaje en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Un hombre poderoso, un rey que realmente a nuestro Dios lo puso muy en alto, y a través de ellos tuvo algunos sueños donde le mostró lo que iba a suceder a través de los años. Y dice Daniel 4:30, estoy hablando del rey Nabucodonosor. Dice el libro de Daniel 4:30. Fíjense bien lo que pasa cuando se tiene el poder, cuando crees que ese poder que tienes viene de ti mismo. Y dice el rey Nabucodonosor, dice 4:30 de Daniel, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia,
que yo edifiqué para casa del reino. Una vez más, no le está dando la gloria a nuestro Dios, sino él mismo está tomando la gloria en sus manos. Habló el rey y dijo, aquel Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. Entonces aquí vemos que el poder inmediatamente empieza a corrompir al hombre. El hombre se ensalza, el hombre cree que con sus propias manos él puede hacer lo que él quiere, pero tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Dios, que Él es el que da poder y que le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Que el poder que se ha dado no es para querer controlar a las personas, para poner abajo a aquellas personas, sino primeramente darle gracias a nuestro Dios que ha dado poder a cada uno de nosotros. Recordemos que el poder puede hacer que nosotros nos vayamos por otro rumbo y que no sigamos a nuestro Dios. Cuando llegó el Evangelio, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, quiero que sepan que cuando llegó el Evangelio, los discípulos no entendieron cómo sería el reino de nuestro Dios. Ellos miraban alrededor, miraban a los romanos, miraban a los césares y creían que el reino de nuestro Señor Jesucristo iba a ser un reino similar al de los romanos. Nunca entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo tenía para con cada uno de ellos. Y ahorita vamos a ver en algunos textos la razón y el motivo por qué no entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo cuando se tiene el poder. Así que veamos la diferencia entre un poder de gobernantes al reino de nuestro Dios que Él viene y nos trae. Acuérdense que hablamos de que somos una nueva criatura, de que tenemos el reino de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, pero es un reino de paz, es un reino de tranquilidad y primeramente es un reino que nos ayuda a conquistar almas para nuestro Señor Jesucristo. No es un reino en el que vamos a la guerra, en el que vamos a dominar a la gente, sino es un reino totalmente diferente a los reinos que hay en este mundo. Y vamos a ver el pleito que hay entre los discípulos al malentender el poderío que nuestro Dios les estaba dando. Evangelio de Lucas. Lucas nos da una enseñanza muy hermosa y vamos a ver cómo los discípulos no entienden ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder que nuestro Dios trae con Él es un poder para servir, no para gloriarse, sino para servir a la gente, para estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 22. Una enseñanza que está pasando con los discípulos y luego nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos sobre el poder, sobre el que quiera hacer reino, el que quiera hacer grande en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 22, 24. Y hubo entre ellos, hablando de los discípulos, andan con nuestro Señor Jesucristo, de momento se hacían a un lado de nuestro Señor Jesucristo y había pláticas entre ellos y esta es una de ellas. Y hubo entre ellos una contienda, estuvieron en pleito, estuvieron alegando quién de ellos parecía ser el mayor en el reino. Así que primeramente entre ellos se está diciendo, ¿será Tomás el que es mayor? ¿Será Judas? ¿Será Pedro? Entre ellos había un pleito. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? Inmediatamente querían el poder, querían imaginándose al reino de Roma, donde estaban los césares, donde estaban las gentes de poderes. Entonces inmediatamente sabían que nuestro Señor Jesucristo iba a establecer su reino y ellos ya entre ellos estaban pensando qué posiciones iban a tener y quién sería el mayor en el reino. Y ese era el pleito. Nuevamente querían el poder y como les mencionaba, cuando se tiene poder hay grandes responsabilidades. También vemos en Mateo capítulo 20, una vez más, donde no se entiende qué es tener poder, qué es tener autoridad y cómo se puede estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 20, 20. Se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, dice el libro de Mateo 20, 20. Dice de la siguiente manera. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y dice que esta mujer viene y le adora y le pide
algo a nuestro Señor Jesucristo. Así que llega esta mujer con sus 2 hijos, inmediatamente sabiendo que nuestro Señor Jesucristo viene a establecer su reino, inmediatamente aquella mujer quiere poder para sus 2 hijos. Y sigue diciendo el 21, y él le dijo, ¿qué quieres? Se acerca esta mujer, nuestro Señor Jesucristo sabe los pensamientos del hombre, se acerca a esta mujer con nuestro Señor Jesucristo, él le pregunta y le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos 2 hijos míos, uno que se siente a la derecha en tu reino y el otro que se siente a la izquierda. Así que la petición que pide esta mujer nuevamente es el poder. Quiere que sus hijos, uno esté a la derecha y que uno esté a la izquierda y que tengan el poder juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente los otros 10 discípulos que están viendo, que están observando, dicen, pues, ¿qué está pasando con esta mujer que nos ganó? Ahora está pidiendo que sus hijos sean los grandes en este reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contesta nuestro Señor Jesucristo sobre este poder que esta mujer está pidiendo sobre sus hijos? Dice el 22, Mateo 20:22, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pides? ¿Sabes qué, mujer? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Estás pidiendo algo que ni tú misma entiendes lo que estás pidiendo. Sabes que va a haber un reino, sabes que quieres que tu hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda, y sigue diciendo, ¿podéis beber el vaso que yo he bebido y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Hace la pregunta. Y ellos le dicen, ¿podemos? Entonces aquellos hijos de aquella mujer, inmediatamente Jesucristo hace la pregunta que si pueden beber del vaso que Jesús había bebido y también que ser bautizados, y ellos dicen, ¿podemos? Inmediatamente quieren el poder, quieren la autoridad, quieren ser los que van a estar uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos creían que este reinado iba a ser en ese tiempo, que se iba a quitar a aquellos romanos y que nuestro Señor Jesucristo iba inmediatamente a hacer el poder máximo de aquellos tiempos. No entendían el propósito de nuestro Dios. Así que aquella mujer hace una petición y sigue siendo el verso 23. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado, serán bautizados. Así que nuestro Señor Jesucristo, ¿saben que pueden beber del vaso que yo bebo y también pueden ser bautizados de la misma manera que yo no he sido? Mas el sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda, dice, esto no es mío, sino a aquellos para quien está aparejado de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios es el que decide, y quiero que sepan que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer que no sabe lo que está pidiendo, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que en el reino, cuando Él aparezca en las nubes, dice que apartará unos a la derecha y los otros a la izquierda. A la izquierda van a ser los que van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, ¿entendía esta mujer? No. ¿Entendían los discípulos este concepto? No, pero ellos creían que en ese tiempo que ellos estaban viviendo, el reino de los romanos se iba a hacer un lado y nuestro Señor Jesucristo iba a tomar todo el poder y que ellos iban a estar en lo más alto. Así que ese es el pleito que se está teniendo. Ahora, fíjense bien la reacción de los otros 10. Verso 24. Y como los 10 oyeron, aquí estamos los otros 10, vienen los 2, ya la mamá dijo, tú vas a la derecha, tú vas a la izquierda. Jesús le dice, eso no depende de mí. Pero los 10, fíjense bien ahora qué está pasando, a ver si se quedan ellos tranquilos. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Se pelean quién va a tener más poder. Y acuérdense lo que les mencionaba de aquel dicho sobre los grandes poderes hay grandes responsabilidades. Ahora esta mujer viene, quiere poder sobre sus hijos y los discípulos se enojan con estos 2 varones. Nuevamente el poder que queremos obtener y que muchas de las veces lo peleamos. Y vamos a ver qué enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ese es el concepto que se tiene. Entre más poder tienes, más valor tienes,
persona poderosa eres y puedes pisotear a las otras personas. Dice el verso 25, Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? O mejor dicho, el que llega a un reinado inmediatamente tiene el poder sobre las otras personas, los pisotea, les pide impuestos, dice, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestades. Así que cuando se llega al poder, inmediatamente a aquellas personas de bajos recursos, inmediatamente tienen que hacer lo que dicen a los príncipes. Dice el verso 26. Mas entre vosotros no será así. Aquí es de cuenta que les echa un vaso o un balde de agua helada ahí a los apóstoles, a aquellos discípulos, y les dice: mas entre vosotros no será así. Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo es totalmente al reino o a los reinos que hay en el mundo. En el mundo se tiene un poderío muy diferente. En el reino de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. Mire lo que dice el verso 26. Mas entre vosotros no va a ser así. Acuérdense la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Les va a decir exactamente cómo es su reino. Dice el 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Fíjense bien lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. El que quiere ser mayor en el reino, tiene que ser servidor. Inmediatamente aquellos discípulos como que no les gustó la idea de que se tiene que servir para ser grande en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la diferencia de los reinos del mundo al reino de nuestro Señor Jesucristo, donde a cada uno de nosotros nos hace la invitación de que si queremos ser grande en su reino, tenemos que ser servidores. Dice el verso 27. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, tiene que ser siervo. Dice, si alguien quiere ser grande en el reino de nuestro Señor Jesucristo, primero tiene que ser siervo. Entonces se tiene que servir para ser grande en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el 28. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, como ejemplo de ese reino que viene a la tierra, llega nuestro Señor Jesucristo y viene a servir de tal manera que va hasta la cruz, que va hasta el madero, haciéndose servidor para con cada uno de nosotros, siendo que Él era el Hijo del Rey y podía estar en lo alto luego, mas sin embargo Él fue a la cruz siéndose siervo, murió por cada uno de nosotros y ahora dice nuestro Dios que le exaltó hasta lo más alto. De la misma manera con cada uno de nosotros en este reino que nuestro Señor Jesucristo, el poderío que nos ha dado para estar en ese reino, primero tenemos que ser servidores para ser grandes en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con este concepto, con esta idea, vamos a ver si los discípulos a futuro entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Y la primera pregunta dice, ¿de qué manera confrontó Jesús el problema del poder durante la cena del Señor? Así que ahora en la cena quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo habla de su reino, habla del poder y cómo podemos nosotros ser grandes en el reino de nuestro Dios. Ahora veamos la palabra de nuestro Dios. Libro de Lucas. Ahora llegamos a la cena de nuestro Señor Jesucristo y cómo en la misma cena de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la santidad, de la pureza, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del pan que sería quebrantado por cada uno de nosotros, hay pleito aún entre ellos. Y vamos a ver esto, libro de Lucas 22. Cuando estaba estudiando la escuela, nunca había visto este concepto de esta manera. Y dice Lucas 22, del 14 en adelante. Voy a esperar unos segundos para que lo tengan. Lucas 22, 14. Y dice, y como fue hora, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la cena, de la Pascua y de la cena,
ha terminado la Pascua y ahora nuestro Señor Jesucristo hace el nuevo pacto por medio de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 14. Y como fue hora, sentóse a la mesa. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Se sienta a la mesa. Vemos el cuadro inmediatamente, nuestro Señor Jesucristo sentado a la mesa. Y con él los apóstoles. Está llegando el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo iba a ir hasta el madero. Se sienta y alrededor de él están los apóstoles. Y dice el 15. Y él les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Les está hablando de su muerte. Quizá de ellos no entendían el concepto. Les dice: ¿saben qué? He deseado comer con cada uno de ustedes esta Pascua antes de que yo muera. Y dice el 16. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de nuestro Dios. Empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar con ellos, a platicar, a decirles que va a morir y que tiene el deseo de estar esa noche con ellos ante ese acontecimiento que está haciendo. Dice el verso 17. Y tomando el vaso, agarra nuestro Señor Jesucristo el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomar esto, y partiólo entre vosotros. Y dice el 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Así que agarra el vaso, empieza a repartir a sus discípulos y lo dice el 19. Que también tomando el pan, habiendo dado gracias de la misma manera que dio gracias por el fruto de la vid, ahora está dando gracias por el pan, habiendo dado gracias partiólo y le dio a sus discípulos. Ahí está nuestro Señor Jesucristo repartiendo el fruto de la vid, repartiendo el pan y los discípulos sentados alrededor de él. Y le dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Ahí está nuestro Señor Jesucristo sirviendo a cada uno de sus discípulos. Y dice el verso 20. Asimismo, asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Con todo eso, he aquí la mano del que me entregue, conmigo está aquí en la mesa. Así que nuestro Señor Jesucristo, estando con ellos, dice: ¿saben que alguien de los que está aquí me va a entregar? Inmediatamente empiezan a hacerse la pregunta a ellos. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo hace referencia al Antiguo Testamento, donde ya estaba escrito de aquel hombre que le había de entregar. Dice el 23. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí: ¿cuál de ellos sería el que había de hacer este acto? Aquí tenemos inmediatamente que nuestro Señor Jesucristo, estando en la mesa, y quiero que veamos este concepto, Él es el que está sirviendo. Él es el que lleva el vino a cada uno de ellos. Él es el que lleva los trozos de pan a cada uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo haciéndose el que está sirviendo. Aún más la representación del pan y del vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que sería derramada por todos ellos, el pan que ha sido quebrantado para salvación de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo haciéndose siervos, y nuevamente, ¿para qué? Porque el que es siervo, el que sirve, nuestro Señor le va a ensaltar hasta lo más alto. Y esa es la razón por qué nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, le exalta hasta lo más alto. Pero ¿qué pasa cuando está sucediendo el acto de la cena? Cuando toman el pan, cuando toman el vino. ¿Qué pasa durante ese momento sagrado? Viene aquí el problema en el verso 24. Y hubo entre ellos una contienda. Nuevamente están en la cena, han terminado la cena, se han tomado el pan, han comido el pan, se han tomado el vino y ahora tienen un problema allí mismo en la mesa. Y hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos sería el mayor?
no entendieron que nuestro Señor Jesucristo está sirviendo en la mesa, que es el servidor, que va a dar su vida, y a razón de ser servidor, a razón de entregar su vida, nuestro Dios le exalta hasta lo más alto. Inmediatamente ellos nuevamente están buscando el poder, están buscando la autoridad, y dice, y hubo entre ellos una contienda, acabando de tomar el acto sagrado, entre ellos mismos se están peleando. Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? ¿Entendieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Ellos buscaban el poder, ellos buscaban el poderío, y dice el verso 25. Entonces él le dijo, los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Dice el verso 23. Mas vosotros no es así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el mozo, y el que es príncipe como es siervo. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo les está enseñando que es necesario servir para ser el primero. Dice el verso 27. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo les dice, se sentaron a la mesa. ¿Quién es el mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Y lógicamente, el que se sienta a la mesa es el mayor y el que le sirve es el menor. Pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo no es así. En el reino de nuestro Señor Jesucristo, el que sirve es mayor en el reino. Nuevamente dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Dice, y yo soy entre vosotros, ¿como qué? Como el siervo. ¿Por qué como el siervo? Porque él es el que sirvió a sus discípulos. Así que el que sirve es mayor en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los lleva nuevamente nuestro Señor Jesucristo a enseñarles quién es el mayor en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a tener el poderío? Y fíjense bien ahora en el Evangelio de Juan. Mateo, Lucas y luego sigue Juan. Juan capítulo 13, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Juan 13, 4. Para enseñarles sobre el poder, sobre el servir, dice el 4, levantóse de la cena, libro de Juan 13, 4, levantóse de la cena y quitóse su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo sirviendo, porque en el reino de nuestro Señor Jesucristo, el que es grande, el que es primero, es el que sirve. Nuevamente luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nuestro Señor Jesucristo enseñándoles que para tener poder en el reino de nuestro Señor Jesucristo se tiene que ser servidor. Y dice el 6, entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dice, Señor, esto no debe de hacerse así. Tú eres mayor que nosotros. Nosotros debemos de lavarte los pies. Pero nuestro Señor Jesucristo hace una enseñanza, que esta nueva creación, que ahora nuestro Señor Jesucristo ha establecido su reino, y que no es un reino como el de los romanos, donde se busca el poder, el dominio, pisotear a la gente. En este reino el que se humilla es ensalzado. Y dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro entendió aquí. Entendió que él es el que debía de lavar los pies al maestro. Y dice el 7. Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo vas a entender después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavare tus pies, dice, no tendrás parte conmigo. Yo no voy a hacer este acto.
No es lo correcto de que yo venga a lavarte los pies. De que tú vengas a lavarme los pies. Y ahora dice el 9. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Este mismo concepto le pasó a Juan el Bautista cuando nuestro Señor Jesucristo viene y que dice ahí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan no entiende por qué tiene él que bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdese que el reino de nuestro Señor Jesucristo, el que se humille, será ensalzado. Gloria sea a nuestro Dios. En ese reino, cada uno de nosotros estamos. Y nos podemos hacer la pregunta ahora cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo siervos para ser los primeros en el reino de nuestro Señor Jesucristo? ¿O nos peleamos por el poder y cuando nos peleamos por el poder, inmediatamente podemos ver que no vamos a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo quiere? Porque Jesucristo quiere que seamos servidores de su reino. Dice la pregunta número 2. ¿Qué es lo que nos enseña Efesios y la armadura de Dios respecto al poder? Ahora vamos a ver la armadura de nuestro Dios y vamos a ver también el libro de Efesios. Y vamos hacia allá, Efesios capítulo 6. Y aquí nos habla de la armadura de nuestro Dios. Quiero que sepan que hay otros poderes más grandes en este mundo. No más grandes de nuestro Señor Jesucristo, pero más grandes que los reinados que tenemos en el mundo. Dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Así que hay un poder que no lo comparamos con los poderes de los reinados que hay en este mundo. El poder de nuestro Señor Jesucristo es sobre todo. Dice la palabra de nuestro Dios que le dio poder sobre todo lo que hay en el mundo. Pero hay un poderío también de Satanás que quiere controlar la mente del ser humano, que quiere llevarnos a la ruina. Dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y dice el 11, ¿cómo quiere que estemos vestidos? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de este poderío de Satanás, que nuestro Señor Jesucristo tiene el control del mundo, pero sin embargo hay un poder en las tinieblas que viene y quiere conquistar la mente del ser humano y que nuestro Señor Jesucristo quiere prepararnos sobre este poder de las tinieblas. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y luego nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Así que hay un poder también que quiere gobernarnos, que quiere destruir a los hijos de nuestro Dios. Y él dice, ¿saben qué? Vístanse de la armadura de nuestro Dios. Y dice el 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Así que va a haber un momento difícil, pero vístete de la armadura de nuestro Dios, porque este poderío de las tinieblas quiere gobernar a los hijos de nuestro Dios. Pero nuestro Dios dice, vístete de la armadura de nuestro Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Y fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios en el verso 14. Estad pues firmes, y esta es la armadura de nuestro Dios para vencer aquellos poderes, aquel señorío de las tinieblas. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. El 15, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Con todo esto podemos vencer ese poder maligno que quiere conquistar la vida de cada uno de nosotros. Dice, orando en todo tiempo, con toda depresión y súplica en el Espíritu,
y velando en ello contra toda instancia y suplicación por todos los santos. Así que nos pide la oración, dice la palabra de nuestro Dios, Pablo dándole una recomendación: orad, orad sin cesar. Así que dice, orando en todo tiempo. Dice, y por mí, dice Pablo, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el ministerio del Evangelio. Así como hay un reino de tinieblas, quiero que sepan que está el reino de nuestro Dios, que viene el Evangelio, que llega a cada uno de nosotros, nos atrae, nos hace siervos de nuestro Dios, y gracias a la misericordia de nuestro Dios dice que somos trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Así que gloria sea nuestro Dios, que nos ha traído de aquel reino de tinieblas y nos ha traído al reino de nuestro Dios. Dice el 20, por el cual, ahora cada uno de nosotros dice, por el cual soy embajador en cadenas. Cada uno de nosotros dice que somos embajadores ahora de este nuevo reino, nueva mentalidad, a una nueva creación, una nueva identidad, ese reino que nuestro Señor Jesucristo ha traído para con cada uno de nosotros. Ahora, si está apuntando y quiere ver algunos textos sobre el poder que tiene nuestro Dios sobre todo ello, Efesios capítulo 1, 19 y 21. Nuevamente, Efesios 1, 19 y 21. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. Efesios 3, 7, 10 y 20. Y por último, algunos de los que estábamos leyendo, Efesios 6, 10 y 12. Veamos ahora la última pregunta. ¿Dónde tiene usted dominio en su vida? Y vamos a ver y vamos a pensar esto. Yo creo que todos tenemos dominio en nuestra vida, en el trabajo que tenemos. En el trabajo tenemos influencia, responsabilidad. Ese es nuestro dominio. Pero, ¿cómo ejercemos ese poder que nuestro Dios nos da? Cuando estamos en el trabajo, hay dos poderes. El poder, como vivíamos en el mundo, de dominar a las gentes, de hasta maltratar a las gentes, de pisotear a las gentes para avanzar a tener más poder. O también está el otro dominio, en el que cada uno de nosotros, representando el reino de nuestro Señor Jesucristo, somos siervos de nuestros trabajos, ayudamos a la gente y no nos enseñoreamos de la gente. Que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo desea para con cada uno de nosotros. ¿A cuál se parece más usted? ¿A lo que era antes, el poder que quería tener y que quería crecer? ¿Al que los discípulos se peleaban por tener? ¿Al de los gentiles? ¿Al de llegar al poder no importa cómo, sin servir? ¿O al del reino de nuestro Señor Jesucristo, en que nos hace a cada uno de nosotros con una nueva identidad de servir al mundo, de ayudar a las gentes? Ese poder es el que nuestro Dios desea que sus hijos tengamos. Es la forma y gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que su reino es un reino de paz. Ahora vea su cuadernito. Ahí hay 3 preguntas que tenemos que llenar la línea. Y dice la primera: el que es, en la línea dice mayor, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que quiere ser mayor en el reino de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser siervo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó en la cena. Número 2. Jesús exhortó a sus discípulos a no pensar como los reyes de este mundo. Los reyes de este mundo piensan engrandecerse, tener riquezas, pisotear a la gente, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. La tercera: todas las cosas nuevas
invierte todo lo que creemos conocer acerca del poder. Ahora yo me dirijo a ustedes que nos oyen. Cada uno de nosotros tenemos diferente poder. En nuestro trabajo a lo mejor tenemos algunas personas que están bajo nuestro cargo. A lo mejor es dueño de una compañía. A lo mejor nuestro Dios le ha dado un puesto muy alto. Mas sin embargo, que ese poder que usted tiene no lo haga apartarse del camino de nuestro Dios. Sea buen servidor, que sirve, porque la palabra de nuestro Dios dice que el que sirve es el mayor en el reino de nuestro Dios. Yo en esta mañana le hago la invitación que como hijos de Dios sirvamos para ser grandes en el reino de nuestro Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana.